Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hora por permitirnos estar aquí. Disculpen que comenzamos tarde, pero no sé si vieron, pero estaba la cámara volteada. Pero estamos aquí, hermanos, agradecidos con el Señor. Vamos a comenzar viendo su palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, con todo lo que tengan un amén. Bueno, disculpe, ya me siento como cuando ando en el servicio. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero primero vamos a venir en palabra de oración. Amén, hermanos, para que sea el Señor en esta hora con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, en esta hora por permitirnos estar aquí una vez más, aprendiendo de ti, escuchando tu palabra, Padre Santo, Señor Jesús. Tu misericordia es grande para con nosotros cada día, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por este día hermoso que nos has dado, Señor, y en esta hora vamos a aprender de tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos que sea edificación para nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra que tienes para el día de nosotros, Padre Santo, Señor. Pedimos que seas tú añadiendo agentes, Padre Santo, Señor, a la transmisión, no para vernos, sino para que escuchen tu palabra, Señor Jesús, pues tu venida está cerca, Señor. Tú estás a la vuelta de la esquina, Padre. Y Padre Santo, Señor, es necesario que todo el mundo escuche tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y seas tú, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, a través de mis labios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, como estaba diciendo, por este privilegio. Como les dije, vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 22. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedía, hija de Adía de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gloria a Dios. Podemos ver, Dios le bendiga, hermanos, los que se están conectando. Podemos ver aquí a este hijo, que era un hijo de rey David, pero era exactamente lo que Dios quiere que nuestros hijos de nosotros sean. Amén. Que sean niños y niñas que su mente de ellos esté en agradar a Dios y a sus padres. Amén. Podemos ver aquí que dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, y anduvo un camino de su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es tan importante, hermanos, que nosotros como padres, que cuando platiquemos con nuestros hijos siempre los guiemos a su palabra, que siempre les hablemos de las cosas de Dios. Es sumamente importante para la vida de ellos. Amén. Para que cuando, como dice su palabra, que cuando ellos crezcan, ellos no se aparten de los caminos y de Dios, como lo hizo este rey, que cuando él empezó a reinar, dice que él era de 8 años, era un niño, pero aún con su corta edad en esta vida, en este mundo, sus padres le habían inculcado lo más importante, que eran las cosas de Dios, era la palabra del Señor. Y podemos ver que aquí que el Señor honra su palabra, que el Señor nos dice en su palabra que si nosotros instruimos a nuestros hijos en su palabra de Él y la escribimos como dice, la tarde de nuestros corazones, la escribimos en su mente, la tenemos la palabra del Señor en las paredes, en nuestras casas. Los niños ven eso, hermanos, ellos ven y notan estas cosas, y si ellos ven que nosotros como padres oramos, leemos la Biblia, su vida de ellos va a ser una vida
muy bendecida por la parte del Señor. Amén, hermanos. Y vamos a seguir leyendo a ver qué más hizo este rey. Amén. Que siempre cuando, le digo que siempre cuando ellos son instruidos en las cosas de Dios, Dios siempre los va a traer para atrás a sus caminos. Amén. Dice, versículo 3, a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safrán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen las obras de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, y los carpinteros mientras, y los albañiles para comprar madera y piedra de cantaría para reparar la casa. Y no se le tomó cuenta del dinero el 7 dice, y no se les tomó cuenta del dinero cuyo manejo se les confiara, porque ellos proceden con honradez. Aquí estaba el rey dando una orden, diciéndoles a la gente y demostrándoles que lo más importante es agradar al Señor. Él vio la casa del Señor que estaba destruida, vio que era necesario repararla. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos correctamente, sus prioridades de ellos van a ser las cosas de Dios. Y cuando sus prioridades son las cosas de Dios, como les hemos dicho, hermanos, van a venir las bendiciones por la obediencia. Y podemos ver cómo este rey les estaba hasta dirigiendo a la gente, diciendo: no se preocupen, traigan el dinero, déselo a ellos. Ellos son personas honradas, ellos se van a encargar de que las cosas se hagan. Porque le digo, es como nosotros, hermanos, si nosotros vemos en nuestra casa que algo se está cayendo, nosotros vamos a ir a repararlo. Cuanto más para las cosas del Señor. Y como le digo, cuando este rey vio que se estaba destruyendo, tomó acción y empezó a hacer la reconstrucción del templo del Señor. Gloria a Dios. Y esto lo empezó a hacer porque estaba en su corazón. Y como vamos a continuar ahorita, vamos a continuar leyendo, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero aún cuando ellos aquí no tenían muchas de la palabra del Señor como la que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia completa. Ellos tenían solamente libros, una cierta cantidad de libros tenían ellos, y como mucho tiempo había guerra, muchas veces los tomaron cautivos, había muchas cosas que se perdían, muchas cosas que ellos no sabían todo el tiempo dónde estaban, porque tuvieron muchos también, como si ustedes leen la palabra del Señor, hermanos, aprendemos que habían, tanto como había reyes buenos, había reyes malos, y los reyes malos pues no les importaban las cosas de Dios, nunca se enfocaban en leer su palabra, nunca se enfocaban en dirigir al pueblo. Y podemos ver cuán importante, vamos a ver en este capítulo, cuán importante es que nosotros como padres seamos el ejemplo para nuestros hijos. Si queremos tener hijos que les vaya bien en la vida, que tengan lo que sea necesario, aunque no tengan riquezas, pero que tengan lo que sea necesario, es sumamente importante que los instruyamos en la palabra del Señor. Pero si nosotros no leemos su palabra, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos qué es lo bueno? ¿Cómo le vamos a enseñar qué es lo necesario para sus vidas cuando nosotros como padres tal vez no lo hacemos? Es muy importante, hermanos, porque el Señor nos ha recalcado un sinfín de veces en su palabra que si le buscamos, que si le seguimos, Él nos va a dar lo que es necesario para nuestras vidas.
Y no tan solo a nosotros, sino que a nuestros hijos también. Y como podemos ver aquí, el rey Josías estaba haciendo lo recto delante de Dios. Él estaba poniendo la casa del Señor sobre todas las cosas. Y podemos ver que él era un joven. Dice aquí su palabra que él tenía 18 años cuando él empezó a reconstruir el templo. Amén. Y vamos a continuar leyendo, hermanos. Estamos en Segunda de Reyes. Por lo que no saben, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Ya leímos el verso del 1 al 7. Y vamos a continuar con el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safrán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y Hilquías dio el libro a Safrán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safrán, dice el 9, viniendo luego el escriba Safrán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safrán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Podemos ver, hermanos, la importancia de instruir correctamente a nuestros hijos. Si no hubieran instruido a este rey, hubiera sido no se me viene a la mente ahorita, el otro rey, el que era el hermano de Salomón, que en vez de escuchar a los ancianos, empezó a escuchar a los jóvenes y le fue mal. Pero aquí podemos ver la importancia de que cuando nosotros instruimos a nuestros niños, a nuestros hijos en lo correcto, sus amigos no van a tener malas influencias, sino van a tener gente que de igual manera también como ellos buscan a Dios, y entonces todos van a ser bendecidos y todo le va a salir bien. Vemos aquí, si él hubiera agarrado a cualquier persona y dice: no, pues a ti te voy a poner a cargo de aquí y al otro lo voy a poner a cargo de acá, pero si eran gente que no buscaba de Dios, no se iba a hacer nada. Mas sin embargo, cuando él buscó a gente de Dios que realmente buscaba de Dios, no a gente que se decía, porque en estos días, tristemente, hermanos, como ya está cerca la venida del Señor, es muy fácil encontrar falsos profetas, falsos pastores, mucha gente que hace muchas cosas que no están conforme a la palabra del Señor, que tuercen la palabra del Señor conforme al bienestar de ellos. Y nosotros no estamos aquí para eso, hermano. Nosotros estamos aquí para decirles que la venida del Señor está cerca, y en estos días es mucho más importante, más que nunca, hermanos, poner atención la palabra que el Señor nos está hablando y las cosas que el Señor nos dejó para que nosotros podamos aprender y estemos listos para cuando Él venga, porque su venida está cerca, hermanos. Y podemos ver que este rey Josías se había rodeado de gente que realmente era fiel a la obra del Señor, gente que realmente buscaba de Dios de la forma que Él también lo hacía. Entonces nosotros también debemos de tener eso en mente, de que debemos de tener cuidados con quién se juntan nuestros hijos, con quién están, para que no sean influencias. Pero si nosotros le enseñamos a ellos las cosas buenas y leemos la palabra de Dios con ellos, nos ponemos a orar con ellos, sus amistades van a ver, hermanos, que van a ser diferentes a las amistades que tal vez ahorita tienen. Porque cuando somos fiel a Dios y a su palabra, el Señor es fiel a nosotros. Él va a apartar a todos aquellos que le van a traer mal a nuestros hijos. Gracias a nuestros hermanos que nos están saludando, hermanos. Dios les bendiga. Y podemos ver aquí que ellos, cuando vieron esto, que era la palabra del Señor, que era un libro de la ley, que era lo que Dios había escrito, rápidamente dijeron: no, pues lo vamos a llevar al rey, porque sabemos que él va a hacer lo que está aquí en este libro. Porque dice que ellos lo leyeron y entonces se lo dieron, que dice, y lo leyó el versículo 10, la última parte dice: y el sacerdote Hilquías me ha dado un libro, y lo leyó Safrán delante del rey. Entonces llevaron
la palabra del Señor y la llevaron delante del rey y le leyeron las leyes que Dios había establecido, que Dios había dejado. Amén. Y dice el 11, y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Por los que no saben, era muy común que los reyes, que los sacerdotes rasgaran sus vestidos cuando se daban cuenta de algo malo, se daban cuenta que estaban en el camino equivocado. Era como una señal de humillación, de arrepentimiento. Y ellos, aquí el rey dice, cuando el 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y dice el 12, y luego el rey dio orden a los sacerdotes Hilquías y a Akiam, hijo de Safrán, a Com, hijo de Misaías, al escriba Safrán y a Asías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras que están escritas en este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová y se han extendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que él nos fue escrito. Hermanos, podemos ver todo lo que hizo este rey. Primeramente, se le vino este libro de la ley. ¿Qué es lo que hizo primero? Consultó a Dios. Fue con Dios y fue con la gente que él conocía, que tenía mucho más comunicación con Dios que con él. Y fue y le dijo: vayan y díganle al Señor y oren y confírmeme lo que está en este libro. Porque si lo que está en este libro es verdad, hemos hecho gran pecado delante de Dios. Hemos hecho muchas cosas que están muy mal delante de Dios. Dice, y nuestros padres no obedecieron, dice. No obedecieron y nos trajeron todos estos males. Y él estaba muy triste porque si eso era verdad, eso era el problema que tenían en el pueblo. Eso era la causa de todas la destrucción y todo el la falta de entendimiento de la palabra del Señor. Todo lo que estaba pasando era porque no estaban leyendo su palabra, era porque no habían obedecido. Y entonces podemos ver que ¿dónde encontraron este libro? En la casa de Dios. Donde encontramos muchas veces nosotros nuestras Biblias, en nuestro cuarto. Y a veces no estamos en el cuarto y no sacamos la Biblia y no la leemos. Estamos muchas veces igual que ellos, o hasta peor, porque nosotros tenemos la Biblia completa a nuestras manos y muchas veces no las leemos, hermanos. Y es muy triste. Y esta gente que no lo habían leído, tan pronto lo agarraron, rápido se pusieron a hacer las cosas que estaban en este libro. Y nosotros tenemos todas las leyes, tenemos todos los evangelios, todas las palabras que dijo Jesús. Bueno, no todas las palabras, pero todas las palabras que Dios tiene escritas aquí. Tenemos todo eso al alcance de nuestras manos. Si no tenemos Biblia, tenemos un celular. El celular, hay muchos sitios donde podemos bajar hasta aplicaciones de la palabra del Señor, si no tenemos la Biblia a mano. Estos jóvenes, porque él era un joven, te dice que tenía 18 años cuando todo esto empezó a pasar. Cuando él se dio cuenta de las cosas que estaban pasando, que no estaban obedeciendo, rápidamente hizo caso omiso y rápidamente empezó a buscar quien le ayudara para entender todas estas cosas, quien le enseñara. Y eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Nos dice el libro de los Salmos que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No dijo él: no, pues yo escuché esto en lo que leí y me imagino que esto significa y entonces sí voy a hacer las cosas. No, él fue con las personas adecuadas, con las personas que conocían, las personas que estaban preparadas para esto, a confirmar las cosas y para poner en obra la palabra del Señor. Y como dice aquí, vamos a leer, hermanos, otra vez. El 13 dice: id y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por
toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, es muy triste que haya muchos hermanos que conocemos o hasta jóvenes que sus padres son cristianos, pero ellos no han tenido un real reencuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque sus padres realmente no buscan de Dios. Y aquí podemos ver que aunque Él le habían enseñado, pero a muchos del pueblo sus padres no les habían enseñado. Sus padres se habían alejado de las cosas de Dios, se habían apartado de los caminos del Señor y no habían escuchado y no habían hecho las cosas buenas delante del Señor. Además, este rey se dio cuenta de todas las cosas que estaban pasando y se dio cuenta que Dios estaba enojado con ellos. Aunque Él estaba haciendo la obra, aunque Él estaba reconstruyendo el templo, habían otras cosas que estaba haciendo el pueblo, otros pecados que estaban derribando todo el esfuerzo que él tenía, que él quería hacer para restaurar las cosas de Dios. Y cuando se dio cuenta, él empezó, dice que él tomó acción y él empezó a hacer las cosas que eran necesarias. Vamos a continuar, hermanos, en el versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilquías y Ahiacam, Acob, Safran y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harjas, guarda las virtudes, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces fueron a consultar a las personas correctas, a la gente que tenía comunicación con el Señor. Dice, y el 15, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que han leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. ¿Ven? Dios les dijo exactamente qué es lo que hicieron para airarlo, para que se enojara, que le dijeran que ellos estaban buscando dioses ajenos. Y como podemos ver aquí, dioses ajenos pueden ser literalmente otros dioses, pero pueden ser cualquier también otra cosa en nuestra vida que nos está quitando nuestra comunión, nuestro tiempo que nosotros tengamos con Dios. Esos son dioses ajenos también. Cuando hay algo que nos aparta de la palabra del Señor, hay algo que nos aparta de buscar de Dios y nos afanamos en ciertas cosas, hermanos. El trabajar no es malo, pero si nosotros nos afanamos en el trabajo tanto que descuidamos a nuestras familias, descuidamos a nuestros hijos, entonces van a pasar todas estas cosas que estaban pasando con el pueblo de Israel, porque habían descuidado a Dios, se habían apartado de Él. Y entonces sus hijos estaban sufriendo las consecuencias de los padres, de lo que habían hecho los padres. Pero Dios, hermanos, siempre es misericordioso. Como este rey Josías estaba, como él estaba tratando de hacer las cosas correctas para arreglar la vida de ellos, del pueblo, de su pueblo, del cual estaba él a cargo, para que todo se compusiera. Dios, vamos a ver lo que hizo Dios. Aunque estaba enojado, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. El Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor les dio la oportunidad para que arreglaran su situación. Dice el 18. Mas el rey de Judá
que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se perdón, y el 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Podemos ver, hermanos, que cuando el rey, aquí podemos ver exactamente qué es lo que escuchó el rey, qué es lo que escuchó Josías, el siervo de Dios, cuando él rasgó sus vestidos. Él estaba escuchando que Dios los había maldecido, los había asolado, se había apartado de ellos, el Señor. Se había apartado de ellos, ¿por qué? Porque había tanta maldad, que estaban haciendo tantas cosas abominables delante de Dios. Pero como Dios vio que el rey Josías, se arrepintió y se humilló delante de Dios, Dios tuvo misericordia. Y Dios oyó, dice que Dios oyó su oración. Y eso es lo más importante, hermanos, porque nosotros, aunque podamos cometer errores, podamos fallar delante de Dios, y tal vez no hemos estado instruyendo a nuestros hijos de la manera que debemos, hoy podemos empezar. Y el Señor aquí nos dice y nos aclara que si nosotros nos arrepentimos y nosotros venimos delante de Él y nos humillamos y le decimos: Señor, sé que no he estado haciendo lo que debo de hacer, sé que no he estado leyendo tu palabra, sé que no le he estado enseñando a mis hijos tu palabra, no les he dado el ejemplo que es necesario para que ellos aprendan. Pero si usted empieza hoy, hermanos, y usted le dice al Señor hoy, se humilla delante de hoy, ¿qué nos dice? También yo te he oído, dice Jehová. Dios nos va a oír, Dios va a tener misericordia de nosotros, va a apartar todas las maldiciones, todas las cosas que vienen a nuestras vidas porque nosotros nos apartamos de Dios. Dios va a quitar todo eso de nosotros. Y vamos a leer el 20, dice: Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Ven? El Señor libró todo el tiempo que el rey Josías estuvo en paz. Todo el tiempo que él estuvo en su reinado hubo paz, porque él guió al pueblo a que buscaran a Dios. Amén. Y podemos ver, gloria a Dios, todavía tenemos tiempo, hermanos, pero hay bastante que leer. Pero si ustedes leen, hermanos, el capítulo 22, el capítulo 23, hay muchas partes, pero ustedes pueden ver que toda su vida este rey buscó a Dios. Toda su vida él le dedicó a restablecer las cosas que se habían quebrantado. Empezó a celebrar la Pascua. Empezó él a destruir todos los altares que se habían levantado para adorar a otros dioses. Empezó a quitar todo el pecado, todos los errores que habían cometido sus antecesores, otros reyes previos antes de él, todas las cosas que habían hecho, todo eso él empezó a quitar. Vamos a leer un poquito más, hermano. Vamos a leer el 23, verso 1. Dice: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén.
con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. ¿Ven? Él empezó, dice, no, pues no tan soy solo yo ocupo esta palabra, sino él empezó, ahora sí, ya como un predicador, empezó a decirle a la gente, miren, vengan, oigan la palabra del Señor, vengan, vamos a aprender lo que Dios ha dicho y lo que Él ha dejado para nosotros. Él estaba haciendo todo lo que Jehová le había dicho a su pueblo, que a sus hijos que hicieran, que escribieran tablas, que tuviéramos en su pared, que tuvieran escrito la palabra del Señor, los pactos del Señor que Él les había dejado, que les enseñaran en las mañanas, que le leyeran en la tarde, que les recordaran constantemente todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Y eso es lo que estaba haciendo aquí el rey, dice, y dice el 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Ven, hermanos? Si nosotros como padres ponemos por obra la palabra del Señor, y empezamos nosotros a decirles a nuestros hijos, mira hijo, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor nos dice que es necesario que leamos su palabra, que es necesario que oremos, es necesario que ayunemos, que vengamos delante del Señor. Él nos dice que meditemos de día y de noche en su palabra, y nosotros tener siempre, como digo, hermanos, en nuestras paredes versículos de la Biblia que nosotros y nuestros hijos puedan leer constantemente. Nos va a recordar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Es muy fácil que nosotros, que aunque vayamos a la iglesia, pero si nosotros no leemos su palabra, nosotros no, nuestras pláticas no son sobre las cosas de Dios. No todas las pláticas van a ser sobre cosas de Dios. Siempre vamos a tener pláticas tal vez de cosas que pasan en la familia, sí, siempre y cuando, hermanos, es importante también no estar hablando de chismes, porque como digo, todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos van a escuchar, y si nuestros hijos todo el tiempo nos escuchan andar en chismes, ellos van a hacer lo mismo. Cuando crezcan van a andar en chismes. Pero como les digo, hermanos, si nosotros leemos su palabra y se la enseñamos a nuestros hijos, su vida de ellos, lo que siempre nosotros esperamos es que la vida de nuestros hijos sea mejor que la vida de nosotros. Cuando nosotros dediquemos nuestro tiempo y hagamos como lo que hizo este rey, que dice que él hizo un pacto con Dios. Y sabemos, hermanos, que también es importante que no le hagamos promesas a Dios que no vamos a cumplir, porque entonces nos vamos a tener un problema. Entonces quiero aclarar eso y que tengan eso en mente antes de que digan, Señor, te prometo que voy a hacer. Tengan cuidado con eso, hermanos, porque es la palabra del Señor nos dice que es mejor no decir que decir y no cumplir. Entonces nada más tengan eso en mente. Pero si nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame a leer más tu palabra, ayúdame a enseñarle más a mis hijos, vamos a ver que el camino de ellos va a ser mejor que el de nosotros, hermanos. Y como le digo, pueden seguir ustedes leyendo porque es muy bonita esta historia. Amén. Como le digo, hermanos, estamos en 2 de Reyes, capítulo, ya leímos el 22 y estamos en el 23. Y si siguen leyendo, aquí dice reformas de Josías. Josías celebra la Pascua. Como le digo, pueden ver todas las cosas que hizo este rey para el pueblo del Señor. Y es tan bonito ver que el líder, como le digo, en la casa el padre es el líder, que el líder busque de Dios y que traiga esa bendición para sus hijos, hermano. Es muy importante, y más en estos tiempos, como le digo, hermano, que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Podemos ver, como estuvo predicando nuestra hermana Lila en este día,
en la iglesia sobre las cosas que están pasando, con todas las cosas que están pasando en el mundo, con la pandemia, con lo de las pestilencias. Me estuvo hablando también anoche en el servicio. Todas estas cosas, hermanos, confirman y nos enseñan que Dios está cerca. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, hoy más que nunca, que dediquemos tiempo al Señor y dediquemos tiempo a nuestros hijos a enseñarles las cosas buenas, a enseñarles la palabra del Señor. Porque esto es lo más importante, hermanos. Y sería muy, muy triste, hermanos, que nos quedemos por cualquier cosa, simplemente por no leer su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, el Señor nos trae entendimiento, nos trae sabiduría a nuestras mentes, hermanos, y nos enseña las cosas que están bien y las cosas que no están bien delante de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Todavía un poco temprano, pero ya vamos a terminar aquí. Pero le damos gracias, hermanos, por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes, aprendiendo sobre la palabra del Señor. No quiero hacer esto muy largo. También hemos leído mucho, pero como le digo, hermanos, lo importante es eso, que si nosotros le instruimos a nuestros hijos, ellos van a seguir la palabra del Señor, y podemos verlo aquí en su palabra, como este rey buscó de Dios con todo su corazón, cómo se acercó a Dios y cómo dirigió todo el pueblo para que se arrepintiera de todas las cosas que habían hecho y siguieran a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, como les digo, hermanos, con nuestras familias, dedicarlas a ellos, a las cosas de Dios, enseñarles para que ellos también se aparten, y cuando ellos tengan una situación difícil van a saber qué hacer, porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros, hermanos. Cuando nosotros buscamos de su presencia, su Espíritu Santo nos guía y nos enseña qué es lo correcto, qué es lo que está bien delante de Él, y qué es lo que nos va a ayudar. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor en esta hora estando con nosotros. Amén. Y darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, Señor, por tu palabra que tú has traído a nuestras vidas, por tu palabra que tú has traído, Padre Santo, a nuestro corazón, que llegue al corazón de cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, Señor, porque no son mis palabras, sino son las tuyas, Padre Santo, Señor, que sean bendición a mis hermanos, Padre Santo, Señor. Darles tú el sentir en sus corazones cada día, Señor, de buscar tu rostro, porque tus venidas está cerca, Padre Santo, Señor. Guíales, enséñales para que ellos sean salvos y sus hijos sean salvos, Padre Santo, Señor. Que seas tú librándolos de todo mal, Señor. Seas tú librando de todas las cosas que los atrae de este mundo, Padre Santo, Señor. Porque tu venida está cerca, Padre Santo, Señor, y sería muy triste, Padre Santo, Señor, sufrir en esta vida y después sufrir en el lago de fuego, Padre Santo, Señor. Pero tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que nos habla todo el tiempo, antes y fuera de tiempo, Señor. Aún, Padre Santo, Señor, tú tienes misericordia de todas las gentes que han hecho crímenes horribles, Padre Santo. Aún de ellos tú tienes misericordia, Señor Jesús. Aún a ellos tú le das oportunidad, Padre Santo, Señor, y te pedimos en esta hora que seas tú ayudándonos a nosotros a guiar a nuestros hijos, Padre Santo, Señor. Aún a nuestros padres, si ellos necesitan, Padre Santo, esa guía. Ayúdanos, danos las palabras, dándonos entendimiento, Padre Santo, Señor, porque es un requerimiento tuyo que tú nos has dicho, que cuando alguien nos pregunte, Padre Santo, Señor, sobre nuestra fe, que nosotros tengamos una respuesta, Padre Santo, Señor. Entonces es necesario que nosotros estemos preparados, Padre Santo, Señor. Te damos gracias en este día. Te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos que estos videos se compartan, Padre Santo, Señor, no para que nos vean, sino para que tu palabra esté expandida, Padre Santo, Señor, porque el final está cerca, Señor, y es necesario que nuestras vidas estén preparadas, y es necesario que nuestras vidas estén cerca de ti, Padre Santo, Señor, para que cuando tú vengas por tu pueblo, seremos levantados, Padre Santo, en gloria. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por todos los que
estuvieron en esta hora. Les pido, hermanos, que les mando saludos a todos los que están aquí. Les agradecemos porque han escuchado la palabra del Señor. Si llegaron tarde y no escucharon todo, hermanos, pues pueden comenzar el video un ratito y verlo por completo. Pero les pedimos que, como les digo, que compartan la palabra del Señor, hermanos. También estamos subiendo los videos a YouTube por la gente que no tenga Facebook. Los pueden, después de un rato los subo yo al Facebook y los pueden ver ahí, los pueden compartir también para todos aquellos que no tengan Facebook. Amén, hermanos. Ok, pues Dios le bendiga, Dios los guarde y amén. Gloria a Dios.